Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme en las redes sociales. Sé que para muchos de ustedes no va a ser sorpresa que les diga que Cuba está sumida en una grave crisis alimentaria, pero lo que sí es nuevo es la información que nos trae el think tank Cuba Siglo XXI con una investigación que acaban de hacer, una consulta que acaban de hacer acerca justamente de esta gravísima crisis alimentaria y de posibles salidas. Me acompaña Juan Antonio Blanco, investigador de Cuba Siglo XXI, además de un reconocido eh, politólogo y experto en temas cubanos. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Muy bien, Mario, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Cuéntame un poco esta consulta que hicieron, esta encuesta que hicieron. Mira, la idea siempre es que uno en ciencia social no debe confiarse al criterio generalizado que se vaya estableciendo a partir de otras investigaciones. Es igual que cuando tú vas al médico. Cuando tú vas al médico, puede ser que tú traigas un récord de los últimos análisis de sangre y etcétera, que te hicieron en rayos X, etcétera, que te hicieron en otro hospital, pero el médico dice, no, pero yo quiero los míos, y te va a volver a ordenar una cantidad de análisis para estar seguro que el laboratorio con el que él trabaja te aporta los datos en los cuales él confía. Nosotros, sin desconfiar en lo que hacen los demás, nos gusta también buscar nuestras propias maneras, con nuestras propias herramientas y redes en Cuba, de verificar los estados de opinión, las percepciones que hay en la población sobre distintas cosas. Cualquiera diría, bueno, para determinar que el principal problema que hay en Cuba es el de la alimentación, no hace falta hacer 15 reuniones como hicimos nosotros, una en cada provincia, invitar a 80 personas a participar en este sondeo de opinión. Eso es relativamente cierto, de que si uno lee la prensa, oye los comentarios y demás así, pero sin embargo, mira, hay una provincia que no lo consideró así, que consideró que su principal problema era la salud y el que venía en la encuesta en segundo lugar era los alimentos, porque se producen desbalances en situaciones coyunturales en una provincia, en otra provincia, y en el momento en que tú aplicas el cuestionario, pues hay una provincia que ha mejorado, por ejemplo, en electricidad. La electricidad pasó a ser, si mal no recuerdo, un tercer problema, y curiosamente compite, y esto es una cosa que nadie había podido prever, compite nada más y nada menos con seguridad pública, con seguridad ciudadana. O sea, si la cosa de los apagones es tan angustiosa en Cuba, y lo es, y ahí están las cifras de los apagones dadas oficialmente, no tenemos que inventarla, ni buscarla, ni nada de eso. Imagínate tú cuál es la percepción de la ciudadanía cuando dice que casi pegado al problema eléctrico está el problema de la falta de seguridad en el país. Y de eso, por supuesto, el gobierno no te da la cifra, ni la ONEI te da la cifra, etcétera. Entonces, repito, sin dejar de confiar en lo que otros colegas hacen e investigan, nosotros con nuestras propias herramientas nos gusta verificar cuál es el estado de opinión. La alimentación con Alimentación, el salud. 99% que consideran que la alimentación es el principal problema que hay en Cuba, destacando la disponibilidad y diversidad de alimentos. E incluso esto llega, esta consulta que ustedes hacen llega justamente cuando el régimen acaba de anunciar que ni siquiera tienen trigo para producir pan. Efectivamente, efectivamente, Es decir, efectivamente. convalidado completamente lo que Sí. acaban de ustedes publicar. Entonces tiene el problema de la salud. Ya nosotros habíamos hecho una investigación sobre el problema de la salud. En realidad, dos investigaciones. Una en la que habíamos hablado del problema de los hospitales y el problema de los medicamentos. Otra en la que habíamos hablado de la causa de que eso estuviera así, que era el robo de 70.000 millones de dólares por Gaesa de los salarios de los médicos que salen a misión y que se lo quedan ellos en su poder y que habían prometido invertirlo en la salud pública y nunca lo hicieron. Por eso es que ese es el segundo problema del país. El tercero, la electricidad, ya sabemos que abandonaron el mantenimiento de la matriz eléctrica del país durante varias décadas y que eso no se puede resolver con una patanita turca flotando.
es un problema grave. Pero el problema de la inseguridad, en Cuba siempre había habido corrupción, que es uno de los problemas que se menciona en ese punto. Pero era otro tipo de corrupción. Era la gente que tenía acceso a un almacén y se robaba ciertas cosas. Eran las familias de los ministros que, aprovechando el cargo de su pariente, disponían libremente de materiales y recursos. Pero ahora es otro tipo de corrupción mucho más grave y que tiene que ver, al parecer, con la inseguridad ciudadana, porque, por ejemplo, tenemos otro en preparación, otra investigación sobre el problema de las drogas. Eso no es un problema que se genera en un laboratorio cocinando una cocaína sintética en un baño de una casa, mucho menos una microbrigada. Entonces, ahí hay una cantidad de problemas que se están saliendo a flote y que te dicen que el ciudadano ya no siente que las calles por las que caminaba tranquilo puede seguirlas caminando de esa manera. A veces ni siquiera de día. A veces no puede estar ni tranquilo en su propio domicilio si el domicilio no está bien protegido, las ventanas, las puertas, etcétera, para que le vayan a entrar. Entonces, eso realmente es algo que saltó como una bandera roja que no esperábamos que íbamos a ver. Y bueno, está el problema de la educación. Todos sabemos los problemas de la decadencia del sistema de educación en Cuba y, por supuesto, del transporte público. Ahora, si me lo permite, la otra parte de la encuesta, que es la que yo creo que los colegas no han hecho, es, ok, ustedes tienen estos problemas. ¿Cuáles son las libertades básicas, las condiciones legales que ustedes estiman son imprescindibles para poder abordar estos problemas y comenzarlos a resolver? Y saltaron dos en particular. Una es la plena libertad económica, sin tapices, sin ningún tipo de límites para los cubanos de afuera o de adentro, o de crecimiento, etcétera. O sea, se pusieron varias cosas ahí y la gente decía, sin libertad económica y sin la supresión del régimen confiscatorio del acopio al campesino privado, es imposible resolver el problema de la alimentación y en general los problemas de la escasez y la economía, etc. Y la otra libertad que reclamaron con mucha fuerza fue la libertad de expresión, de manifestación, protesta, sea pública o en las redes, en las calles o en las redes, la posibilidad de el libre pensamiento sin ser perseguidos por su idea y de comunicación. Ahí incluimos el periodismo independiente. O sea, ¿usted cree que este núcleo de libertades de expresión, de ideas, de pensamiento, de comunicación son importantes? Y ese grupo de libertades y las libertades económicas quedaron como sine qua non, imprescindible para poder resolver el problema de la comida, para poder resolver el problema de la escasez. Y esto también es muy importante, porque hay veces que la gente piensa que una nueva política agraria sin cambios en las libertades civiles es posible alcanzarla. Y lo que te dicen las víctimas dentro de Cuba es, oye, aquí si te ponen en práctica una política y en 3 días te la echan para atrás, ponen en práctica una ley y después la revocan, aquí tienen que haber de una forma, como diríamos los artículos pétreos de las constituciones en algunos países latinoamericanos, que la propiedad privada y el libre mercado son intocables y que la libertad de expresión y de comunicación y de pensamiento son intocables, como si fueran artículos, digamos, pétreos de una constitución, porque sin eso no hay la certeza de que tú puedes discutir los problemas y resolver los problemas sin represalia y sin que un día el mismo gobierno que dijo vamos a entregar un poco más de tierra a los campesinos vuelva a quitarle la tierra a los campesinos. Entonces, eso también, esas dos cosas muy relevantes. Y a los efectos de los gobiernos extranjeros que dicen que el problema es el embargo y que no sé cuánto, le dijeron dos cosas. Una, no debe haber ninguna negociación, diálogo, conversación con el gobierno cubano que no incluya
como precondición inmediata e incondicional la liberación de todos los presos políticos. Excelente. Es un mensaje por la gente que supuestamente son las víctimas del bloqueo. La gente que está pasando el hambre, la gente que te está diciendo el principal problema aquí que tenemos los cubanos al día a día es el hambre, te están diciendo, ahora ustedes no vengan aquí a estar negociando con esta gente mientras están de rehenes los 1000 compatriotas nuestros allá adentro, ¿no? Y la otra cosa es, se le preguntó, bueno, y si ustedes creen que si hubiera esta libertad económica y si hubiera esta libertad de pensamiento, de expresión, de protesta, incluso manifestación, ¿qué sucedería con la migración? Y la tendencia generalizada fue, bueno, más que la tendencia, hay una respuesta unánime, es que se enfriaría el éxodo y la gente buscaría la prosperidad dentro del país. Y al mismo tiempo disminuiría considerablemente la actual tendencia a una mayor violencia política y social dentro del país. O sea, si algo quizá nuevo tiene también esta indagación, este sondeo, es que no solamente preguntamos cuáles son tus problemas, sino le dijimos, bueno, ¿y cuáles son las libertades, las condiciones que ustedes creen imprescindibles para resolverlo? Y es curioso que la gente escogió estas entre otras, porque había otras a las que no le dieron tanta importancia. Para mí son importantes, pero bueno, los encuestados, lo que se le hizo el sondeo, no lo vieron de esa manera y se concentraron en esas dos libertades básicas: la libertad de expresión, comunicación, protesta y la plena libertad económica, que es una manera también de decirte que las supuestas MIPYME no representan esa libertad económica, porque si no, no habría que resolver nada. Ahora, Juan Antonio, estamos hablando de una muestra que abarcó todo el país. Se hizo en las 14 provincias y en la Isla de la Juventud también. En las 14 provincias, en la Isla de la Juventud, nosotros, fíjate que en todo, el que lea el informe verá que somos muy cuidadosos en no decir esto es lo que opina el pueblo cubano. Nosotros decimos que es un sondeo de opinión, ni siquiera una encuesta, es un sondeo de opinión. Lo que sí, el que vaya y revise el reporte del informe verá, porque ahí está toda la metodología que se aplicó, que se hizo un equilibrio casi perfecto en cuanto a el grupo seleccionado de 80 personas en comparación con la composición demográfica de la población. O sea, si tal por ciento hay de mujeres en Cuba, ese fue el porciento de hombres y mujeres que escogimos para la muestra. Lo mismo con los jóvenes. Si el porciento de jóvenes en Cuba es de tanto, bueno, ese es el porciento de edades que escogimos para la muestra. Y desde el punto de vista de profesiones, hay un abanico amplio de profesiones donde hay campesinos, obreros. Cuando digo obreros, no me refiero solamente al de la fábrica, me refiero a una persona que tenga incluso una pequeña panadería, que lo veo muy mal, el pobre, si es el oficio que En está Cuba dedicado. ahora estaría muy mal. Exactamente. Estudiantes, o sea, hay una amplia gama de procedencia. Por lo tanto, tenemos un equilibrio geográfico, porque escogimos grupos equivalentes en cada provincia. Tenemos una muestra básica mínima que refleja la composición de la población, tanto desde el punto de vista de género, que de edades, que por ocupaciones. Y de esa forma, y por la conducción que hubo, que también fue muy cuidadosa, de no presionar a la gente a llegar a ningún criterio. Lo primero que se le dijo, yo incluso mandé un video personal dando algunas de las orientaciones, pero aquí no estamos buscando un consenso. Aquí cada cual puede tener una opinión distinta en el grupo. Y además, en la forma en que está concebido las preguntas y respuestas y los canales por los cuales nos las hacen llegar, porque se les envió un cuestionario, ellos contestaban sí, no, o hacían un checkmark para agilizar el proceso. Nadie del mismo grupo donde ustedes están se va a enterar de cuáles fueron sus respuestas. Y se escogió la vía de WhatsApp por aclamación popular de que todos estaban familiarizados
con discusiones de grupo en WhatsApp y que consideraban que era una de los canales de comunicación más seguros. O sea, dimos todas las medidas de seguridad posibles, compartimentamos al máximo las identidades de las personas, todos usaron apodos, nadie, salvo nosotros, nadie sabía quién era esa persona que estaba en el mismo grupo y nadie supo cuál era la respuesta del otro que estaba participando. No reunimos a la gente físicamente en un lugar para evitar que corrieran peligro. Hicimos las conexiones directas con esas personas en sus respectivas casas y tratamos de que todo el proceso de trabajo conjunto no pasara de 2 horas, preferiblemente 1 hora, porque continuamente están amenazados con los apagones, la caída del voltaje, la caída del internet, y queríamos que esos eventos no paralizaran, digamos, el proceso de la consulta. Excelente, pues bueno, ahí están las conclusiones, está el informe. La invitación es que usted entre a Cuba Siglo XXI, pueda leer este informe, los principales problemas de Cuba identificados por el pueblo cubano y las posibles soluciones. Gracias mil, Juan Antonio Blanco, y a Cuba Siglo XXI por este trabajo científico que hacen y por tanta ayuda. No, Mario, gracias a ti, gracias a todos. Aprovecho que estoy contigo y que mucha gente te ve en Cuba y seguramente que mucha de la gente que participó en esto te va a ver, y aprovecho la ocasión para agradecerle a cada uno de ellos que aceptara nuestra invitación y que quisiera colaborar. Y en general al público les recomiendo que no se circunscriban a leerse el resumen, que hay un resumen de 500 palabras, que se lean y vean los gráficos del informe completo. No lleva tanto tiempo leerlo, porque los gráficos ocupan mucho espacio en las páginas, porque vale la pena que lean en detalle todas las explicaciones que se dan en el informe final del proyecto. Y que nos dejen también en los comentarios cuáles son para usted los 6 problemas fundamentales de Cuba. Ya vimos lo que dijeron una amplia variedad de cubanos a lo largo y ancho de la isla. Bueno, díganos para usted cuáles son los principales problemas y cuáles son las soluciones. Los vamos a estar leyendo. Gracias mil. Chao a todos. Gracias a ti. ¿Cuál es el periodista que está en el boom? Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale like y comparte. Dale, conéctate y comparte. Déjame un like y comparte.